Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial navideño. Hoy nos vamos a enterar de la cena navideña y qué alimentos podemos compartir con mascotas y cuáles pueden ser tóxicos o peligrosos para ellos. ¿Por qué se ponen ansiosos con la pirotecnia y el bullicio? Antes de adoptar o regalar un perro o un gato, ¿qué cosas se deben considerar? Los primeros cuidados de una mascota, los mejores regalos navideños para ellas y en estas fiestas, ¿cuáles son los principales peligros para nuestras mascotas? Para respondernos estas preguntas y otras más, nos acompaña Ernesto Valadez Pérez, médico veterinario y zootecnista, fundador y director de la clínica Zovida, especializada en pequeñas especies. Pues bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por venir a compartirnos tu experiencia y todos tus conocimientos. Muchas gracias por la invitación, Jazz. Saludos a todos los presentes y bueno, pues adelante. Darle, claro que sí. Bueno, pues sabemos que estamos en un mes pues lleno de celebraciones religiosas, de fiestas y pues reuniones con amigos y familiares. Y pues esto va a conllevar, por supuesto, que por un lado va a haber mucho ruido, mucha pirotecnia, y por el otro, bueno, pues tradiciones que involucran pues dar regalos o cenas muy abundantes, comidas. Y esto pues va a involucrar a nuestras mascotas, que conviven con nosotros todo el tiempo y pues tanto para lo positivo como lo negativo se van a ver afectados. Entonces, Ernesto, como primer pregunta, en tu clínica, ¿con qué servicios veterinarios cuentas normalmente? Y pues no sé cuáles son los que se demandan más en estas épocas. Bien, bueno, nuestra clínica tiene una especialización principalmente o orientación a perros y gatos únicamente. Y tenemos servicios de cardiología clínica, traumatología y ortopedia, cirugías abdominales, torácicas, consultas generales, medicina preventiva, por supuesto, y contamos con estudios de imagenología, laboratorio, rayos X y ultrasonido. Entonces, bueno, esos son los principales servicios que damos. Así es, bien completa. Y bueno, ¿cuáles son las principales, los principales servicios que son los que demandan más ahorita en estas fechas? Bueno, principalmente, ya ves que vienen las fechas decembrinas y todos queremos tener bonitos a nuestros amigos peludos. Bueno, pues baños, estéticas son unas de los principales servicios que se requieren, ¿no? En estas fechas. Eh, Otros servicios también, bueno, son consultas recurrentes, ya hablaremos por los principales problemitas que tienen los pacientes. Otras cuestiones que tenemos mucho con nuestros pacientes gerontes son problemas articulares por los fríos del invierno más que por las fechas, ¿no? Y el estrés que se genera también por estas fechas y la pirotecnia. Claro que sí. Bueno, ahí nace una palabrita, gerontes, son los perritos viejitos, ¿verdad? Ah, sí, Nada. los perros y los gatos. Gatos viejitos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, y ahora sí, según tu experiencia, ¿cuáles son las principales enfermedades y accidentes en perros y en gatos que se presentan justo en estas fechas decembrinas y de Año Nuevo, ¿no? Y bueno, y básicamente, ¿por qué sucede? Muy bien. Bueno, específicamente las enfermedades que más atendemos durante estas fechas son enfermedades gastroentéricas. Las enfermedades gastroentéricas son enfermedades que son del tracto digestivo y que en muchas ocasiones se dan principalmente por algo que se llama indiscreción alimentaria. La indiscreción alimentaria es una patología que da porque los pequeños comen grandes contenidos de volumen alimenticio, comen alimentos que no están acostumbrados a comer en su dieta habitual. Eh, ya ves que luego dejamos los restos del recalentado en los botes de basura o en la composta y van estos pequeños, tiran el bote y se comen toda la basura, ¿no? Entonces, principalmente es una de las causas más comunes eh, producida por estas fechas, ¿no? Otras cuestiones también son perros con traumatismos, principalmente porque se ponen muy nerviosos, brincan la ventana con los cohetes, etcétera, y se llegan a traumatizar, ¿no? También animalitos perdidos aumenta mucho en estas fechas también por las mismas cuestiones. Perforación intestinal por huesos de pollo, pavo, etcétera. Este,
Recordemos que los perritos principalmente no tienden a masticar, simplemente muerden, astillan, tragan y esas esquirlas de hueso que van pasando por el tracto gastrointestinal llegan a lastimar e inclusive a romperlo y perforarlo, ¿no? Entonces también es una de las cuestiones importantes. Y pues la ansiedad en perros y gatos también es un problema habitual que vemos en estas fechas. Problemas respiratorios también más generales, pero no son tan habituales, pero sí es una consulta recurrente. O- Ok. Y bueno, entonces esto que nos estás diciendo justo, ¿no? Las gastroentéricas, enfermedades gastroentéricas, entonces, bueno, es bastante común que o se los coman, como dices tú, de la basura, pero también que nosotros, pues que compartamos los alimentos pues con nuestras mascotas, ¿no? Tanto las comidas como las cenas navideñas, tanto con perros y gatitos. Entonces, bueno, de estos alimentos que voy a comentar, pues ¿cuáles sí podríamos compartir? Porque son los comunes, ¿no? Que a veces pues suelen darse en estas fechas y pues cuáles no serían tan recomendables. Entonces, tanto para perrito como para gatito. Entonces, por ejemplo, el pavo relleno, que es normal, ¿qué cosas sí le podríamos dar de pavo relleno o cuáles no? Bueno, mira, antes de contestar los alimentos que pueden comer, tenemos que definir el grupo dentro del orden de los mamíferos. ¿Qué son nuestros perros y nuestros gatos? ¿Son omnívoros? ¿Son carnívoros? ¿Son herbívoros? Bueno, pues empezando con los perritos se llaman carnívoros facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la dieta de un perro debe de contener sí o sí, de manera óptima, productos de origen animal. Sin embargo, se pueden adaptar a proteína vegetal por adaptación. Sin embargo, no es lo mismo dárselos de manera recurrente a que si tengan una dieta balanceada con productos de proteína de origen animal, ¿no? Entonces, los gatos, por otra parte, son carnívoros primarios o carnívoro estricto, que quiere decir que si no hay carne en su dieta, se va a enfermar y puede fallecer, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, los perros no son omnívoros como nosotros, ¿no? Por lo cual su dieta debe de ser balanceada y más enfocada a un proceso de contenido de carne, ¿no? Sí puede tener cereales, sí puede tener granos, sí puede tener oleaginosas, sin embargo, debe de tener productos de origen animal. Ahora, bueno, cada persona pues prepara el pavo distinto y tiene ciertos componentes o ciertas sustancias ingredientes que no pueden comer nuestros perros y gatos. La verdad es de que eh, todo alimento que sea condimentado para nosotros, nuestras mascotas no las pueden consumir. No es buena la sal, no es bueno el ajo, no es bueno la cebolla en ellos, el acitrón, cítricos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de sustancias, de ingredientes que tiene la comida, pues no es del todo bueno para nuestros amigos. Ok, entonces eso incluiría también, por ejemplo, la famosa pierna de cerdo o el pollo, que normalmente suelen estar como muy condimentados, ¿no? Exacto. Si me preguntaran, oye, de mi cena, ¿qué le puedo dar a mi perro, a mi gato? Nada. Estrictamente no podríamos compartir estos animales, estos alimentos con nuestras mascotas, ¿no? Independientemente de que sí es proteína de origen animal, bueno, pues esa proteína ya tiene una condimentación muy fuerte para su sistema gástrico. En términos generales, lo que estamos haciendo ahí es que con este alimento que nosotros estamos dando, estamos cambiando la microbiota intestinal y esas bacterias entéricas que normalmente se encuentran dentro del sistema digestivo se empiezan a modificar, cambian estas bacterias que luego son muy necesarias como la E. coli y Salmonella, pero que empiezan a aumentar su producción por el cambio de microbiota y los enterococos positivos no la pueden controlar y entonces sobrevienen enfermedades entéricas o gastroentéricas. Perfecto. Y por ejemplo, en el caso de los pescados como bacalao, salmón, que luego también suelen compartirlo. Bien, pues principalmente tienden a tener mucha cantidad de sal. La sal en los mamíferos en general, pero igual que en los humanos,
se puede definir como acumulación de líquido, ¿no? Entonces, para mascotas que son principalmente ya viejitos, gerontes, este, y que pueden llegar, por ejemplo, los perritos tienen una incidencia muy, muy elevada de cardiopatías después de los 7 a los 9 años. Después de los 9 años, los perritos menores a 10 kilos tienden a tener una incidencia muy importante de procesos cardíacos que si no lo hemos detectado y le damos un pescadito, pero bien salado, bueno, podemos aumentar mucho el volumen sanguíneo y puede verse complicaciones ahí importantes, ¿no? O exacerbar los signos que no había tenido hasta el momento. Entonces, los pescados que tengan alto contenido de sal no son recomendables. Si quisiéramos darles algo como un premio a nuestros pequeños, eh, en cuanto a alimentación se trata, pues tendríamos prácticamente que prepararle algo por separado a ellos e irlo modificando paulatinamente hasta que le hagamos una sustitución de su alimento habitual a ¿no? Para que no haya problemas de diarreas mecánicas que son dadas por cambios de materia prima principalmente. Y bueno, aquí es una pregunta. ¿Hay esto de los gatos que comen mucho pescado? O al menos se ve así en las caricaturas. ¿Es cierto? Estos que comen pescado. Bueno, a los gatos les encanta el pescado, ¿no? O sea, si un gato huele el atún enlatado, híjole, se vuelve loco, ¿no? Principalmente. Pero también le encantan los embutidos por lo general a los gatos. Entonces, digo, si les gusta, se podría dar de manera muy, muy eh, esporádica. Sin embargo, no es lo más recomendable, ¿no? Aquí las fórmulas dietéticas actualmente hechas para perros y gatos se pueden dividir en dietas clásicas, que es la croqueta que existe desde hace tiempo. Las croquetas que están ingresando al mercado, que son dietas B, que principalmente son dietas exóticas, como camote y carne de bisonte o camote y arroz y estas cosas, que en nuestro país son relativamente, porque ya tienen como 5 años nuevas. Sin embargo, en otros países ya han estado y se han relacionado hay estudios muy actuales en 2023, 2024, en donde ya se relacionan este tipo de dietas que son libres de granos con afecciones cardíacas como miocardiopatía de fenotipo dilatado se llama, en perros, ¿no? En gatos todavía no hay estudios al respecto o no he podido ver algún estudio todavía, si es que ya lo hay, pero en perritos sí se han demostrado algunas alteraciones y están actualmente también las dietas bar, que son más orientadas a dietas crudas y que como quieren hacer prístino a ese chihuahua, lo quieren volver a convertir en lobo, ¿no? Entonces todavía hay como mucha polémica y mucha investigación respecto a las dietas, que te diré que la investigación científica en la medicina veterinaria tiene un auge de 10 años para acá, ¿no? Entonces prácticamente estamos muy retrasados a la medicina humana, por ejemplo, ¿no? Pero afortunadamente ya hay muchísimo más interés para la realización de estudios científicos, técnicos científicos, y bueno, cada vez tenemos más herramientas para poder sugerir más cosas, ¿no? Ok, perfecto. Ok, bueno, pues está muy interesante. Y bueno, también justo ahorita lo que dices, hay unas cosas a las que les gusta y otra cosa es lo que le tenemos que dar. Entonces, por ejemplo, en el caso es muy común las pastas, los dulces, los postres, eso qué tanto les hace daño. Y bueno, no sé si les puedo dar chocolate, por ejemplo. Claro, no, pues es tremendo, es muy malo el dar alimentos procesados a nuestras mascotas, pero bueno, procesados, por ejemplo, el azúcar, la glucosa, ellos no están hechos, su organismo no está hecho para tener glucosa como azúcar, ¿no? Ellos pueden extraer la fructosa, pueden extraer algún otro tipo de azúcares de su alimento. Sin embargo, eh, la sacarosa, el azúcar tal cual, sí puede afectarnos mucho. Recordemos que también existe la diabetes en perros y bueno, sí tenemos algunos pacientes. Afortunadamente la incidencia no es tan elevada,
pero sí hay diabetes en perros obesos, ¿no? Y bueno, hay predisposición de obesidad, también puede darles caries. Los perros normalmente no tienen caries porque pues sus alimentos no tienen sacarosa, no tienen azúcar. Entonces sí les puede dar caries, sí pueden tener problemas dentales, gingivitis, afección periodontal. Hablando eh, literalmente del azúcar. Ahora, hablando del chocolate, el chocolate real, el que sí tiene cacao, no estos chocolates que ya ni cacao tienen o galletas que son de chocolate pero nada más con saborizantes, estamos, afortunadamente para nuestras mascotas, porque si lo tuvieran, ya más de uno se les hubiera ido. El chocolate es un producto que principalmente produce alteraciones en el sistema nervioso central y estos padecimientos producen taquicardias, producen estrés, taquipnea. Taquicardias es un ritmo cardíaco muy acelerado e incontrolado. Taquipnea es una respiración muy rápida, ¿no? Muy aguda, de origen agudo. Convulsiones inclusive pueden producir hipersalivación, hasta una parada cardiorrespiratoria pueden producir, ¿no? Entonces, el chocolate es uno de los alimentos más tóxicos y contraindicados en nuestras mascotas. Ok, perfecto, Ernesto. Y bueno, en este caso que, bueno, estamos hablando justo de que estamos en fiestas, ¿cuáles serían los síntomas, pues, de alarma y qué tengo que hacer en el caso de que mi perro o gato tuviera alguna intoxicación alimentaria porque se comió algo? O sea, ¿cuáles serían que ya necesito ir al doctor? Bien, bueno, hay varios niveles de intoxicación, ¿no? Los niveles más básicos pueden dar signos como eh, alteraciones de hipersalivación, ¿no? Que eh, que no haya una buena dilatación o contracción a nivel ocular, que haya un poco de desorientación, que no veamos el mismo comportamiento de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, esos son signos de una intoxicación leve, pero que sí ya empezando a ver este tipo de sintomatología, pues tenemos que ir directo al veterinario, pues para que revise a nuestros pequeños, ¿no? Eh, a nivel moderado y severo, pues sí, ya hay alteraciones visibles, muy visibles del sistema nervioso central, principalmente convulsiones, hipersalivación, falta de control muscular y se nos van de lado, ¿no? Este, como ya comenté, puede haber una respiración muy elevada, muy fuerte, vómitos, diarreas. Y bueno, pues aquí según el triage veterinario, que es el de urgencias, pues sí tendríamos que llevar lo antes posible a nuestras mascotas al veterinario. ¿Qué podríamos mientras hacer en casa? Es muy complicado. La verdad es que es muy complicado como dar una receta de cocina porque no la hay. Todo depende el tipo de producto, sustancia o alimento que pudo ingerir y lo que está afectando, ¿no? Porque hay alimentos que afectan el sistema nervioso, hay alimentos que afectan el sistema cardíaco, hay alimentos que afectan el sistema gástrico, y entonces como que no me aventuraría yo a dar una receta y que perdamos tiempo haciéndola, cuando lo que deberíamos de hacer, pues, es ir directamente con el veterinario. Ok, sí, por supuesto, es mejor tener la precaución, ¿no? Estar pendientes de ellos. Eso es lo más importante. Ok, perfecto. Y bueno, otras cosas que también son muy comunes en perritos y gatos es que pues tienden a destruir y a masticar todo lo que está a su alcance. Entonces, bueno, en esta época, y más si son cachorros, ¿no? Entonces, pues en esta época con los adornos y con todo lo nuevo que llegamos a poner, ¿qué pasa si se llegaran a comer o masticar, por ejemplo, bueno, en el caso aquí de México, la flor de Nochebuena? O no sé, algunas otros tipos de plantas como, no sé, muérdago o algo que se tenga en casa, ¿no? Y pues también igual, ¿cuáles serían los síntomas? Y pues, ¿qué tengo que hacer, no? Principalmente las intoxicaciones por plantas tóxicas, para nuestras mascotas son neurológicas en su mayoría. Quiere decir que vamos a ver alteraciones del sistema nervioso central, como falta de contracción, dilatación de pupilas, ¿no? Hipersalivación, mareos, desorientación. La flor de Nochebuena es considerada una planta tóxica, sin embargo, no es mortal. Hay algunos estudios que para perros de 20, 22 kilos mencionan que se deben de
comer más de 500 hojas de Nochebuena para que pueda llegar a representar una alteración importante, ¿no? Lógicamente no quiere decir que les vamos a dejar el acceso a las plantas directamente, ¿no? Es mucho más eh, tóxico el muérdago, por ejemplo, que tiene algo que se llaman lectinas y foratoxinas que pueden producir afecciones neuronales de leves hasta severas de acuerdo a la cantidad de lo que hayan comido, ¿no? También se puede producir hipotensión, alteraciones cardíacas, parada cardiorrespiratoria, cierre de vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, todo esto, la verdad es que sí tenemos que tener mucho cuidado, principalmente con cachorros. Perros adultos o gatitos adultos son mucho más selectivos. De hecho, este problema es mucho más común con perros que con gatos, que los gatos son mucho más selectivos, no comen cualquier tipo de cosa, sí juegan mucho con los árboles de Navidad, sí juegan mucho con las esferas, sí juegan mucho con los adornos, ¿no? Pero, pero no lo consumen tanto fuera de los hilos. Hay que tener mucho cuidado con los hilos y las agujas, porque es algo peligroso que también he vivido en carne propia. Por ejemplo, cuando yo era niño, pues mi mamá cosió algo, una tela, no sé, y dejó una aguja con su hilo en la mesa, la cual nunca encontramos. Entonces, pues mi primer gatita empezó a tener problemas, parecían respiratorios, pues la llevamos al veterinario, él tenía como 12 años y pues nunca le atinaron a lo que tuvo mi gata, pero le hicieron la necropsia y cuando le hicieron la necropsia a mi gatita, observaron que la aguja se había clavado en su esófago y se le había gangrenado esta parte y se le había hecho un absceso tremendo y mi gatita pues murió de septicemia, de una infección generalizada muy severa, ¿no? Entonces a partir de allí, pues siempre he procurado dar estos consejos de que tengan mucho cuidado con hilos y agujas, ¿no? Principalmente porque a los gatos les encanta jugar con todo este tipo de objetos y, y se los comen, ¿no? Entonces luego tenemos obstrucciones por cuerpos lineales, que son hilos que van retrasando el movimiento intestinal y que producen pues una obstrucción por un hilo, ¿no? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. En casos más severos, pues sí, la aguja puede penetrar el estómago o puede penetrar uno de los órganos en su tránsito hacia el colon, ¿no? Y los perritos, híjole, estos son otra cosa, ¿no? Los cachorros, hemos tenido pacientes que se comen esferas con una gastroenteritis hemorrágica tremenda que ya destruyeron el sistema gástrico. Entonces, sí tengan mucho cuidado, tenemos que tener una barrera física, principalmente para los perros. Los gatos es muy difícil contenerlos en una barrera física porque no respetan como alturas, ¿no? Entonces pueden brincar, trepar, volar casi. Pero los perritos sí tienen una buena posibilidad de contener con barrera física el acceso a este tipo de objetos, ¿no? Y claro, entonces es muy importante el que no los perdamos también de vista como si fueran pues como unos niños chiquitos. Exacto, son prácticamente como unos niños. Así es. Y bueno, en el caso de los gatos mencionaste esto, ¿no? De que los van y como que se acercan mucho a los árboles de Navidad, se trepan, incluso como que los atacan, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede esto? Y pues, ¿cuáles serían los accidentes que pudieran sufrir con esto si no les tenemos cuidado? Bien, bueno, prácticamente no es que el gatito ataque al árbol, sino realmente lo que pasa es que los gatos son depredadores naturales, son cazadores excelentes y ellos cazan en cualquier tipo de circunstancia. Y uno de los hábitos o bueno, conductas que tienen en su sistema automático, es que utilizan los árboles para trepar y cazar aves o huevos, ¿no? Entonces, aquí, procesos conductuales principalmente, en donde los gatos se ven muy atraídos, son por dos cuestiones. Una, el interés por lo nuevo. Los gatos, esto de la curiosidad mata, viene de que el gato no puede contener estas ansias de
de curiosidad cuando ve algo nuevo y se ve muy, muy orientado a querer conocerlo, aunque esto conlleve un riesgo para él, ¿no? Y esto es algo nato que tienen los gatos. Y la otra cuestión es el proceso conductual cazador que tienen, ¿no? Lo traen en la sangre, ya es genético y automáticamente se ven atraídos por objetos pequeños que cuelgan y por supuesto pues van a buscar un árbol, ven un árbol, es algo nuevo y es algo importante para ellos y lógicamente van a buscar huevecillos o aves que se van a encontrar con esferas y muñequitos colgados y pues van a empezar a jugar con ellos, ¿no? Entonces es un interés nato que tienen los gatitos, no es tanto que ataquen al árbol, sino principalmente que es uno de los medios que utilizan para poder cazar. Ok, perfecto. Entonces, esa es la razón. Siempre luego solemos verlos mucho en internet y todo, que te están trepando ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, también otra parte importante, sabemos que pues en las fiestas hay silbatos, hay luces, fuegos artificiales, pirotecnia, incluso balazos. Entonces, bueno, o sea, por algunos datos dicen que el ruido llega a alcanzar a veces hasta 150 decibeles, como si fuera el despegue de un avión, y pues a nosotros nos llega a hacer daño, ¿no? A nosotros humanos nos llega a hacer daño. Y pues en el caso de ellos, tú decías al principio, ¿no? Mucha estrés, ansiedad, algunos se ponen aterrorizados, fobias, ¿no? Se escapan, se pierden. ¿Por qué sufren este estrés las mascotas normalmente? Y pues, y no sé si es cierto que porque tienen mayor capacidad auditiva que los humanos, o hay otras razones por las que se estresan. Bueno, sí, en efecto, yo leí por ahí que los decibeles de un cohete pueden llegar hasta 190, ¿no? O sea, es tremendo. Hay algunos artículos, también es controversial, no tuve oportunidad de leer muchos artículos de el estrés por ruido en perros, pero hay algunos que mencionan que a partir de los 85 decibeles, los perros se estresan, ¿no? Entonces, poniéndole ahí 150 o 190, bueno, pues es una locura para ellos, ¿no? Los gatos se estresan más que los perros, fíjate. Y los gatos tienden a tener un oído 10 veces, bueno, por decir algún número, no sé cuántas veces, pero realmente el gato es uno de los mamíferos con la mejor audición que existe en el reino animal, ¿no? Es muchísimo más agudo su oído que el del perro. Este, pero, y también se estresan muchísimo, pero los gatos son menos, expresan menos sus emociones que los perros. Por ejemplo, un gato puede irse abajo de la cama o abajo de las escaleras y es un gato que está extremadamente estresado, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque a él, en lugar de buscarnos a nosotros como un perro que se pone a temblar, que es muy fácil ver su estrés, los gatos principalmente buscan cuevas, buscan un agujero, buscan un hoyo para esconderse y eso nos está hablando de un estrés importante en él, ¿no? Entonces sí, los gatos se estresan muchísimo, los perros, por supuesto, podemos verlos, se estresan bastante y ¿y cuáles son los motivos del estrés? Bueno, principalmente, pues si nosotros vamos pasando por un lugar y se cae una tabla, pues lo primero que hacemos es brincar antes de pensar qué fue lo que se cayó, ¿no? Ya cuando vemos que es la tabla, nos tranquilizamos, decimos, "Ah, una tabla, la pongo en su lugar". Pero los perritos no tienen esta posibilidad de razonar el qué está pasando. Entonces, para ellos y para los gatos es una amenaza constante que en cualquier momento les puede producir un daño, ¿no? Entonces, por eso, pues todo el tiempo están alerta, se ponen a temblar. Recordemos que la adrenalina, que es lo que sale de nuestro cuerpo cuando nos asustamos, y también los perros y los gatos, pues es un vasoconstrictor, pone a nuestro cuerpo listo para huir, atacar, correr, lo que sea necesario. Y entonces es un estado de alerta constante que prepara al cuerpo de nuestras mascotas, pues para huir o lo que sea necesario para sobrevivir, ¿no? Entonces, como ellos no saben el origen de esos ruidos, pues es una amenaza. Ok, sí, claro. Y por ejemplo, en este caso, no sé si hay algunas condiciones, por ejemplo, que pudieran predisponer o agravar estas reacciones, no sé, alguna enfermedad previa o el mismo carácter del animal o algo así. Sí, es una pregunta muy,
es un poco complicada porque depende de múltiples factores. El estrés eh, en nuestros pacientes depende mucho. Bueno, una es que eh, prácticamente todos los pacientes, bueno, todos nuestras mascotas se van a estresar por escuchar ruidos estruendosos, sea cual sea el origen, ¿no? Sin embargo, eh, depende mucho de lo que nosotros hagamos y seamos como tutores, como propietarios, como dueños de nuestras mascotas en casa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo muchos, bueno, no muchos, tengo algunos pacientes que tienen una colitis crónica por estrés, ¿no? Mis pacientes, mis perritos, mis gatitos. Y entonces buscando el origen, que no lo encontrábamos, pues los propietarios son iguales, ¿no? O sea, son todo el tiempo tienen estrés, también ellos tienen colitis crónica por estrés. Y entonces, nuestras mascotas son seres que no comprenden las circunstancias o el inicio de los problemas, pero sí pueden oler las sustancias o neurotransmisores que salen de nuestra piel. Y entonces, en una persona muy estresada, sale constantemente adrenalina que los perros la pueden oler. Y entonces, él está nervioso. No tiene ni idea por qué está nervioso, pero está nervioso. Y si esto es constante en nosotros, pues vamos a despertar en ellos un sentido de alerta constante y con ello todos los procesos fisiológicos que se activan por estrés, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos muy nerviosos con los cohetes, pues le vamos a transmitir ese nervio a nuestras mascotas. O suponiendo que nosotros no nos ponemos nerviosos por los cohetes, pero nos ponemos nerviosos al ver nuestra mascota tan estresada y sacamos más estrés y el perro nos huele y entonces confirmamos su sospecha de que es una alerta constante y se ponen más nerviosos todavía, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si somos personas muy nerviosas, nos tenemos que alejar de nuestras mascotas hasta que nos podamos tranquilizar, ¿no? Porque si no, las vamos a alterar todavía más. Y después, pues podemos utilizar técnicas de relajación como música clásica. Algo muy importante es reforzar comportamientos positivos cuando nuestros perros están muy asustados y mientras ellos lo permitan. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando sepamos que viene una fiesta o que viene una tormenta, porque también hay perritos que no solo con los cohetes, sino con los truenos, los relámpagos, ¿no? Se ponen estresados. Entonces, cuando veamos que ya se nubla el cielo, bueno, pues tener unos premios que no se pueda resistir el perro o el gato. Y entonces, cuando él empiece a ponerse nervioso, distraerlo mentalmente, distraerlo con algo que le guste mucho, juego, pelota, premios, ¿no? Y entonces eso va a generar un reforzamiento positivo en su forma de comportarse. Un ejemplo es que mis perritas son adoptadas en su mayoría, ¿no? Y unas de ellas tenían mucho miedo a los relámpagos y cuando veían que iba a llover, ya estaban temblando el rincón más oscuro de la casa, ¿no? Entonces lo que yo empecé a hacer es darles salchicha. Yo sé que les dije que no se puede dar salchicha, pero era lo único que comían cuando estaban estresadas, ¿no? Entonces les daba pedacitos de salchicha y entonces empecé a generar con el tiempo, esto se lleva a través del tiempo, no es de un día para otro, empecé a reforzar un comportamiento positivo de que cuando había relámpagos o cohetes, ellos recibían un premio y entonces ya veían llover y se venían corriendo bien gustosas a que les diera su salchicha, ¿no? Entonces se pudo modificar ese cambio. Es paulatino, es lento, pero en la mayoría de los casos se puede hacer, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, por ejemplo, también los perritos también, ancianos o gatos también se ponen más estresados, también es un factor que los estresa más. Sí, pero no se ven mediados tanto por el comportamiento de los humanos, ¿no? O sea, realmente sí se estresan muchísimo por los cohetes también. También producen muchas alteraciones metabólicas por el estrés. De hecho, los gatos tienen mayor capacidad
de estresarse que los perritos inclusive. Pero ahí sí como que los gatitos, el sentido del olfato no está tan desarrollado, ¿no? Entonces ellos no son tan susceptibles a nuestras emociones como los perros, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, en el caso bueno, ya está mi perrito muy estresado, ¿en dónde sería necesario ya llevarlo como una urgencia, de que ya está tan estresado que hay que llevarlo a una urgencia? Y bueno, no sé qué tan recomendable sería pues medicarlos o a partir de qué punto se recomendaría. Bueno, pues sí, cuando nosotros veamos que la esclera, la parte blanca del ojito, se empieza a poner roja, cuando hay una salivación muy excesiva, porque también el estrés activa el sistema simpático y bueno, más bien el sistema simpático a nivel cerebral, eso produce pues todos los signos de elevación de constantes fisiológicas, como elevación de temperatura, hipersalivación, frecuencia cardíaca elevada, taquipnea, respiraciones muy aceleradas. Ese es el momento como decir, te voy a llevar con el veterinario porque sí puede haber algún problema importante, ¿no? Eh, ¿Se pueden medicar? Bueno, actualmente eh, hay artículos, principalmente los pioneros de estos artículos que sustentan técnicos científicos, son los cubanos, en donde se pueden dar el CBD, por ejemplo, que es la cannabis medicinal, en donde se ha demostrado que bajan los niveles de estrés de una manera muy, muy considerable, sin dañar órganos y ni hacer trabajar más al hígado ni al riñón, como lo harían medicamentos ya un poco más severos como ansiolíticos, ¿no? Entonces, sí se ha demostrado, lógicamente esto no lo podemos hacer en casa sin una supervisión y una asesoría de un médico veterinario, porque cada paciente es distinto. El CBD, la cannabis, es un opioide, por lo cual es un medicamento a final de cuentas, y tenemos que estar completamente seguros de que son certificadas, que no van a tener los principios activos adictivos y que le estamos dando nada más una dosis como antiansiolítica para que pueda ser benigno, ¿no? En algunos de los pacientes que hemos utilizado estas técnicas, pues realmente son de tratamiento selectivo, se le llama, que quiere decir que se le da únicamente cuando sabemos que va a haber fiestas de pueblo, que va a haber cohetes, cuando sabemos que va a llover, si son nerviosos, ¿no? Se puede dar tanto en perritos como en gatitos, pero repito, bajo supervisión médica siempre. Ok, perfecto. Entonces, sí, el consejo es llevarlos al veterinario y pues antes, ¿no? De que empiece pues todas las fechas y todo para que les den su seguimiento, ¿no? Exacto, y está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, otro caso, también pues en estas fechas es costumbre dar regalos, ¿no? Y pues muchas personas pues tienen todavía la intención, la idea de regalar pues un perro o un gato pues como si fueran un juguete. Y desgraciadamente pues meses después terminan en la calle. No, porque bueno, muchas cosas, ¿no? No hay espacio adecuado, etcétera. Incluso, bueno, yo tengo aquí unos datos de que en México, son datos oficiales de aquí de México, que México encabeza la lista de países con mayor abandono de animales en toda Latinoamérica. Pero bueno, esto también sucede en España, sucede en otras partes del mundo. Entonces, bueno, y tanto para perritos como gatos, ¿no? Y en tu opinión, ¿qué elementos tendríamos que analizar pues antes de decidir dar un regalo de este tipo, ¿no? O incluso si queremos adoptar un perro o un gato, ¿qué tendríamos que analizar primero para saber si soy candidato? Es una excelente pregunta, Jazz. Bueno, sí, México lamentablemente encabeza la lista de abandono de perros en calle, ¿no? Tienes razón, los países en vías de desarrollo son los países con mayor problemática de animales en calle. Fíjate que yo tuve la oportunidad de hacer una estancia en España, específicamente de cardiología, y no, es muy sí hay albergues que cuidan animalitos en condiciones malas, pero en condiciones de abandono en calle es difícil ver. La verdad es que yo no vi un solo perro en la calle en todas mis estancias y me estuve moviendo por varios lugares de España.
y está penado y todo, de que si ven a tu perrito en la calle, lo rastrean, ven el chip y multa para el dueño, ¿no? Entonces, o si no traen correa. Por ejemplo, acá el traumatismo por atropellamiento es muy común. Allá casi los traumatólogos no hacen cirugías por atropellamiento de carros, ni nada de esto, por golpes, o todo este tipo de cosas, sino por problemas congénitos, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente somos el país número uno de abandono de mascotas, y eso es muy malo desde, como bien dices, el prever cuándo es conveniente tener una mascota, cuándo lo voy a dar de regalo o mejor me aguanto, ¿no? Este, bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver y cuáles son los pasos que les puedo recomendar para adquirir una mascota, sea por regalo o sea porque realmente queremos tener una mascota? Bueno, tenemos que considerar nuestro tipo de personalidad, ¿no? Una es, soy una persona que quiero que todos los días alguien me venga a recibir a la puerta y que me quiera y que me esté buscando todo el tiempo y tener a una mascotita detrás de mí todo el tiempo. Bueno, pues entonces soy una persona de perro, ¿no? Si soy una persona que no quiero que invadan mi espacio, que quiero tener como que no tener a alguien que me está siguiendo todo el tiempo, pues soy una persona de gato, ¿no? Porque los gatos principalmente siempre guardan su espacio, su relación, su individualidad, ¿no? Y el perro depende, se hace más dependiente de nosotros como propietarios, y siempre los perros son eh, pues especies de camada, siempre va a buscar a alguien con quien hacer mancuerna, y los felinos son un poco más individuales, ¿no? Entonces, para empezar tenemos que ver qué tipo de personalidad nosotros que tenemos y queremos tener como mascota, ¿no? Este, la segunda es, ¿qué espacio tengo? ¿Tengo un espacio suficiente para tener un perro grande? Tengo patio, tengo jardín, vivo en un departamento, ¿no? Entonces, si tengo un espacio adecuado, pues a lo mejor puedo tener un perro grande, este, que necesita salir al jardín, que necesita regresar, meterse a la casa, jugar. Este, si tengo poco espacio y la tendencia de la veterinaria, por ejemplo, en las grandes ciudades, ya es más hacia las mascotas y principalmente los gatos, por los departamentos tan pequeños, parejas que a edades arriba de los 30, 35 años no han tenido hijos, ¿no? Entonces, como que empiezan a tener este tipo de requerimientos, ¿no? Hacia otro ser más pequeño y cuidar a él. Entonces, los gatos están siendo como más habituales en ciudades, todavía no desplazan, todavía tenemos un aumento en la cantidad de perros en casas que gatos. Sin embargo, la tendencia de la veterinaria también se está enfocando hacia un proceso de que en algún momento los van a igualar y posiblemente más a futuro pasen la cantidad de gatos a los perros, ¿no? En casa. Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos que ver, personalidad. 2, espacio. 3, recordemos que el tener una mascota es una responsabilidad, es como tener un hijo que va a depender de nosotros. Entonces, tengo tiempo para cuidar a mi mascota, me voy a ir todo el día al trabajo y voy a regresar en la noche y voy a tener un perro bien triste cuando llegue a casa y necesitado de amor, eh, y tengo las posibilidades de dárselo o a lo mejor no las tengo. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Los gatos, bueno, son más individualistas, ¿no? No necesitan tanto como que llegues a casa, te ven, te saludan y se van a dormir otra vez o se van a jugar. Entonces, bueno, son como que las principales circunstancias. Otra cuestión también es si tenemos hijos, em, es bueno regalarle un perro, le voy a enseñar a cuidarlo. Recordemos que no, que son seres vivos nuestras mascotas y que sienten. Entonces no podemos dejar a nuestros hijos jalarles el pelo, las orejas, las patas, la cola, porque entonces se defienden de manera natural nuestras mascotitas y, no, eres agresivo, vas para afuera, te corro, ¿no? ¿Por qué eres agresivo? No, no es que fuera agresivo, es que lo lastimaron. Y entonces, de manera innata, reaccionó a su instinto de defenderse, ¿no? Entonces,
aquí tenemos nosotros que educar a nuestros hijos pequeños a darles el respeto necesario a otro ser vivo, ¿no? Llámese perro, llámese gato, llámese humano, llámese hámster, conejo, lo que sea, ¿no? Entonces siempre tenemos que educarlos para que respeten y no sea un motivo de que después sea un problema, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta la educación, tenemos que tener en cuenta los recursos económicos que podemos llegar a tener, pues para invertir en que si de repente ya se enfermó por el pavo, el cerdo, por el bacalao, pues entonces va a tener que requerir una consulta que conlleva un gasto, medicamentos, a lo mejor estudios radiográficos, no sé, no sabemos, ¿no? Pero tenemos que estar preparados para esos gastos que si no tenemos la posibilidad de cubrirlos, pues puede fallecer nuestra mascota o inclusive lamentablemente hemos visto que lo sacan a la calle a que se muera, ¿no? Y y es algo pues inhumano. Y bueno, y aparte de inhumano, también se empieza a convertir en un problema de salud pública, ¿no? Por supuesto, Así es. claro. Bueno, y aquí nos mencionabas justo, ¿no? El hecho de que tener hijos, espacios pequeños, etcétera. Entonces, ¿habría algunas razas de perros o gatos que no serían recomendables como mascotas y por qué? Muy bien. Está un poquito unada la respuesta a lo anterior dicho, ¿no? Eh, las razas de gatos. Bueno, los gatos sí tienen razas muy específicas que decimos, si tienes hijos, no lo tengas, ¿no? Porque generalmente, bueno, en México casi no he visto algunas de estas razas. Sin embargo, bueno, sí las hay por ahí, pero bueno, lo principal que tendríamos que ver es que si tenemos niños pequeños, los siameses y los abisinios, que son estas razas de gatos muy predisponentes a atacar, no los debemos de hacer porque ellos sí se esconden en una orillita de la casa, va pasando nuestro bebé y ¡pum! Se les avienta, ¿no? Sin motivo aparente, ¿no? Por eso, eh, este tipo de razas eh, para casas que tienen niños pequeños o menores a 10 años, bueno, no serían tan recomendables. Ya como adultos, bueno, mientras respetemos su espacio, ellos van a respetar el nuestro, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, esas racitas de gatos no se recomiendan, ¿no? Hay otros como el Maine Coon, que son muy tranquilos, que son así de estos gatos que los puedes jalar, no los jalen de la cola, pero los podrías jalar de la cola y se van arrastrándose, ¿no? Entonces, ese tipo de gatitos son muy tolerantes y podría ser una opción si queremos a un gatito muy, muy noble, ¿no? Sin embargo, los Maine Coon, bueno, pues no tenemos muchos en México, y llegan a tener ahí algunos problemitas cardíacos importantes, ¿no? Entonces, también, esa es otra cosa que tenemos que valorar a mediano y largo plazo, que la raza que escojamos, cada raza tiene problemas genéticos específicos que se van a llegar a presentar o tienen mayor posibilidad de presentarse en algún momento de su vida, como problemas cardíacos, problemas articulares, displasia de cadera, alteraciones de ligamentos, alteraciones de columna vertebral, sí, problemas de pulmonares. Mm, Cada raza tiene problemitas específicos, entonces eh, también tiene un carácter específico. Por ejemplo, hay algunos artículos más de divulgación científica que técnico científico que recomiendan mucho el boxer y el antiguo pastor inglés, por ejemplo, para cuando tenemos niños, ¿no? Este tipo de razas son muy nobles, son muy protectoras, cuidan a los cachorros, tratan de no ser tan toscos con ellos, ¿no? Aunque bueno, la verdad es que en la práctica la mayoría de los boxers sí son muy toscos, ¿no? Pero cuando crecen con un niño, son muy cuidadores y siempre andan pendientes. Entonces son como esas razas que dices, esta podría ser para un niño. Pero recuerden que este tipo de razas, por su tamaño, necesitan espacios, necesitan salir a la calle a caminar varias veces. Este, entonces, bueno, pues tenemos que considerar también eso. Las razas miniatura o pequeñas, menores a 5 y 10 kilos,
son razas que no están recomendadas para niños. Los Poodle, los Salchicha, los Yorkshire Terrier, los Westie. ¿Por qué? Porque no son tolerantes, son poco tolerantes a los niños. Lógicamente lo que estoy diciendo, todo tiene sus excepciones, ¿no? Porque si traemos un cachorrito Poodle o un Yorkie y crece con nuestro niño, pues se va a hacer muy tolerante a los niños. Pero si crece con adultos y de repente llega el bebé o el niño, pues los va a morder, ¿eh? Lo va a morder. Pues sí, porque el niño lo va a querer agarrar, tocar, jalar y no lo permiten. Entonces, son razas que no se recomienda para cuando hay niños, ¿no? La ventaja de estas razas es que no necesitan tanto espacio, pueden estar en un departamento, pueden salir una vez al día, ¿no? Entonces, todo este tipo de recomendaciones, pues es individual a cada tutor o propietario y de acuerdo a se tendría que ver su estado su estado mental, sí, claro, su espacio físico, ¿no? Eh, y qué es lo que quiere a futuro con su perrito. Entonces son como esos puntos que tendríamos que considerar. Sí, bueno, pues muy interesante porque justo, ¿no? Tendríamos que acercarnos precisamente a un profesional para que nos diera como una asesoría, ¿no? De cuál sería tal vez la mejor opción para nosotros, ¿no? Si es que queremos dar un regalo. Y bueno, entonces, una vez que ya decidimos, ya planeamos adoptar un perrito o un gato, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿cuál sería, pues brevemente, como todos los pasos que tengo que hacer, los primeros cuidados que tengo que Mm, tener para que mi mascota pues esté bien cuidada? ¿Y cuándo tendré que ir al veterinario? Muy bien. Cuando recibimos una mascota en casa, lo primero que tenemos que hacer es dejarla 3 días en observación. ¿Por qué hacemos esto? Porque en ocasiones nos venden principalmente los locales de traspatio no regulados, criaderos que no están bien regulados o que no tienen buena calidad en todo este proceso de zootecnia eh, y reproducción de nuestras mascotas, pueden llegar a traer muchas enfermedades. Entonces, cuando nosotros llega el paciente a nuestra casa e inmediatamente lo queremos llevar con el veterinario a ponerle una vacuna y el perrito empieza a tener vómitos o tener diarreas, no vamos a saber si ya lo traía o si fue producto al medicamento que pusimos, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre cuando adoptemos a un perrito, una es no sacarlo para nada. Lamentablemente también tenemos mucha incidencia de enfermedades víricas en calle, como parvovirus, moquillo, también parasitarias como Giardia, Coccidia, este, entonces, bueno, entre otras, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observarlo, ¿no? Recuerden que el separar a un bebé de su camada, de su familia, de su mamá, va a generar un estrés muy severo y ese estrés puede producir alteraciones gástricas, gastroentéricas, pero con el amor que les demos y la buena atención, pues son muy desapegados estos pequeños y rápidamente se van a adaptar a nosotros. Pero para esto, pues necesitamos este periodo de tiempo de observación. Y entonces ya una vez pasando el tiempo y periodo de observación, repito, sin sacarlo a la calle, sin ponerlo en contacto con otros animalitos que puedan estar enfermos, entonces sí, ya vemos que nuestro gatito, nuestro perrito no tiene diarreas, no tiene vómitos, juega, es juguetón y todo este tipo de circunstancias, entonces sí, ya lo podemos llevar a la clínica. En la clínica, lo primero que nosotros vamos a hacer es consultar de manera general a este pequeño o pequeña, ver cómo está el sistema inmunológico, cómo está. Luego, luego me traen perritos que son más cruza y que se los vendieron como Schnauzer o como pastor alemán, ¿no? Entonces, también nosotros estamos ahí para aclararles y todo, de la raza que compraron, no compraron, que a final de cuentas la verdad es que a muchos no nos importa la raza, sino principalmente cómo es el carácter del perrito. Y cuántos años, cuántos meses tiene o cuántos años, porque hay veces que los venden muy chiquitos y les dicen, no, ya tiene 3 meses, ya se pudo destapar.
pero realmente los vemos y tienen mes y medio y todavía ese bebé tendría que estar pegado a la mamá, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el destete de un cachorro normalmente se da al mes y medio, pero bueno, se recomienda que hasta los 2 meses, en términos generales, se separe de la mamá. Entonces hay que procurar que esos cachorritos que adoptemos sean más o menos de esa edad, entre mes y medio y 2 meses, ¿no? Si es que queremos un bebé en casa, ¿no? Bueno, y aquí, Entonces, perdón, en este caso me decías un periodo de observación. ¿Cuánto sería ese periodo de observación antes de llegar a sí, 3 meses? Oh, sí, 3 días. perfecto. Ok. Entonces, bueno, ya pasando este periodo, llegan. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y cada clínica puede llegar a tener un protocolo distinto, pero lo primero que está consensado y que deberíamos de hacer es que si se encuentra en buenas condiciones este pequeño, desparasitar. Antes que cualquier vacuna, tenemos que desparasitar porque los cachorros son muy susceptibles y los gatitos también son muy susceptibles a parásitos entéricos principalmente, migrans, etcétera, ¿no? Entonces, desparasitamos. Eso va a generar que los parásitos no inhiban la respuesta inmunológica a las vacunas y también el sistema inmunológico del paciente esté en mejores condiciones. Ya dependiendo de cada paciente, se programa su primer vacuna o la primovacunación, que principalmente debe de ser parvovirus, moquillo y ya depende de cada médico si la hace separada, unta, si es polivalente. No hay un consenso específico de vacunas. Cada médico es libre de poder poner el cuadro, pero sí se recomienda, y esto sí está consensado, que primero sea la desparasitación, ¿no? En perros y gatos. Ok, entonces desparasitación y vacunas. Perfecto. Ujú. Y, por ejemplo, en el caso, se pueden, bañar, etcétera. O sea, eso no hay ningún problema de... Ujú. o sea, ¿Alguna contraindicación? alguna cosa. Bueno, pues sí se pueden bañar, pero no es recomendable en los primeros días que lleguen a casa, específicamente porque también el baño produce estrés y más si es la primera vez que lo van a bañar. Va a ser un estrés extra a la separación de su mamá, a la separación de su familia, al cambio de familia, a la desparasitación, a la llevada a consulta, ¿no? Entonces no se recomienda porque el estrés baja el sistema inmunológico en todos los mamíferos, ¿no? O por lo menos en los que he leído. Y, y no se recomienda que tengamos más variables de estrés, por lo cual yo no lo recomiendo. Se da la desparasitación, después se programa a la primera vacunación, ahí todavía no se puede sacar a la calle porque nos confiere aproximadamente solo un 33% de inmunización. Recordemos que, bueno, no, les voy a comentar que la vacunación en un cachorro es mínimo de 3 vacunas, que es, por ejemplo, las enfermedades más comunes en nuestra zona es moquillo, parvovirus, moquillo es distemper, parvovirus, en algunos casos coronavirus, no es el coronavirus de los humanos, es otra especie de coronavirus, otro tipo, pero es un coronavirus entérico también. Y bueno, esas son como que lo que tenemos que tener como base. Dentro de las enfermedades mortales, que pueden ser mortales, parvovirus y distemper tienen un alto índice de mortandad y se deben de hospitalizar con fluidoterapia, con medicamentos. Entonces, es mejor prevenir que corregir y es mucho más barato prevenir que corregir, ¿no? Entonces, y puede que no se pueda corregir. Es por eso que el paciente pueda fallecer. Es por eso que mejor la medicina preventiva es lo mejor de todo, ¿no? Entonces, se tiene que desparasitar, después vacunar. Posteriormente, esta vacuna se da un periodo de respuesta inmunológica y se vuelve a vacunar. Esto nos confiere un 60-70% de inmunización y la tercera vacuna nos llega a conferir entre el 95 y 98% de inmunización. Nunca podemos decir que está 100% protegido, pero ya tiene un 2% únicamente de probabilidad. Y si llega la enfermedad, ya no va a afectar tanto como si no estuviera vacunado, ¿no? Igual que en los humanos. Ok, perfecto.
Ah, excelente. Entonces, bueno, esos serían los pasos y, pues, ya a partir de ahí, pues, ya estaría el perrito listo para poder salir a pasear y estar con nosotros, ¿no? Exacto, ya a partir de la tercera vacuna esperamos una semanita más y ya lo podemos sacar a pasear. Ah, perfecto. Okey, Bueno, la bibliografía dice que entre una semana y 15 días. La verdad es que nosotros le damos 15. okey, una semana de 15 días. Y bueno, Ernesto, entonces, pues, muy buenos consejos. Y ya para ir terminando justo la charla, ¿qué regalos de Navidad, pues, podrías recomendarles para darles a un perro o un gatito, que sean, pues, divertidos, que sean educativos o que sean saludables o incluso necesarios, ¿no? Para ellos aprovechando estas fechas. Bien, pues miren, yo les recomiendo que, este, si no tienen, en regla el carnet de vacunación y desparasitación de sus perritos, que su aguinaldo sea parte de su atención médica. Creo que ese sería el mejor regalo que podríamos darle a nuestras mascotas. El regular su salud, ¿no? El evitar que les vayan a dar algún problema, de salud importante. Y, pues, si no están en regla sus vacunas o sus desparasitaciones, pues ese sería el primer regalo, tanto para ellos como para ustedes. Créanme que nos vamos a ahorrar muchísimos problemas, tristezas y dinero, si, damos una buena medicina preventiva, ¿no? Entonces, ese sería el primer regalo. Ya si quieren dar algún regalo específico, híjole, hay una lista interminable, ¿no? Bueno, es que también depende mucho de la raza. Hay juguetes que no son buenos para razas. Por ejemplo, hay juguetes eh, que son, no sé si puedo decir marcas, Sí. pero sí, hay juguetes que se llaman Kong, por ejemplo, que son juguetes muy, muy resistentes, eh, que están hechos para que los perros grandes se la pasen jugando, tratándoles de sacar croquetas que se meten dentro del juguete y que los divierten demasiado y a nivel neuronal los relajan y los mantienen pues ocupados para que no estén pensando en morder el sillón, en morder las patas de las sillas, ¿no? Entonces, ese es un juguete muy bueno. Sin embargo, a los perros de razas pequeñas, estos juguetes pueden lastimar las encías o los dientes. Entonces, no es recomendable para todo para todo paciente, ¿no? Por eso también, pues este tipo de, como de regalito, hay unos perros a los que las carnazas, por ejemplo, les pueden ayudar mucho y les pueden ayudar a limpiar los dientes también en cierto momento, pero hay otros a los que no, porque sangran, dependiendo si hay gingivitis, si no hay conjuntivitis, si hay afección periodontal. Entonces, como que este tipo pues de respuesta tendría que ser también recomendada ya después de poder ver al paciente, ¿no? Claro, para que sea realmente esté personalizado, ¿no? Y no les vaya a dar más, pues no se vaya a dar más un perjuicio, ¿no? Para ellos. Pero a nivel general, entonces serían las vacunas. Esos son los que son Están en regla, sería como las vacunas, e igual el regalo más preciado que podríamos dar es el tiempo, ¿no? Y sacarlos a pasear, convivir con ellos, acariciarlos, creo que ese sería el regalo ideal. No necesitamos muchas cosas materiales realmente. exactamente, así es. Y Ernesto, pues ya muchas gracias. Antes de finalizar, pues una última pregunta, ahora sí, a nivel, pues personal, a nivel personal. ¿Cuáles serían tus propósitos y metas para el año siguiente, que te gustaría compartirnos, pues tanto a nivel tuyo como a nivel de tu clínica también? Mm, bien. Híjole, pues tengo muchas, no creo que me alcance. Dicen que la meta realmente es el camino, ¿no? Entonces, a corto plazo, pues del siguiente año también ya tengo planeados algunos viajes al extranjero, principalmente para prepararme un poco más. En nuestra carrera, quien no se actualiza, pues se hace obsoleto, ¿no? Entonces, eh, ahorita la cardiología está en boga y estoy aprovechando mucho el conocimiento que se está generando y directamente de los exponentes más importantes a nivel mundial ahorita. Tengo esa fortuna de poder ir a verlos y bueno, pues ya está programado un viaje el siguiente año, pues para cumplir esa pasión que tengo por el corazón, ¿no? Entonces, pues tengo
viajes planeados el siguiente año a distintos países para pues seguir aprendiendo principalmente. Ese es mi meta a corto plazo. En la clínica, bueno, pues estamos metiendo equipos de gastroscopía, específicamente es un equipo muy moderno, muy bueno, que nos puede ayudar a evitar cirugías abiertas y podemos corregir algún tipo de problema a través de cámaras endoscópicas, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos los equipos, estamos trabajando en la capacitación, ya tenemos capacitación, ya hacemos ciertos procedimientos, pero pues siempre es un constante aprender y más también con los médicos que estamos aquí en la clínica, pues todos queremos pues, ir aprendiendo parejo, ¿no? Entonces, también es uno de los objetivos de este año, como capacitarnos más en las técnicas más nuevas y habituales que hay.